Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día, segunda semana del tiempo de Adviento, este lunes 9 de diciembre. Yande Yara, Ombuñandela a través del profeta Isaías, capítulo 35 del 1 al 10. Regocíjate en el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el resplandor del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios, llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Y así continúa. Profecía de Isaías, capítulo 35, queridos amigos. Y por formarlo y cota hinañan de Beteba lleva, porque un guajema hinañan de Yara, oñemo, ain baitema de hinaveñan de Yara. Todo es cambio, ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Ñico tengo que lleva coñan de netame, ñaco te coñan de Atiguazube, nuestra iglesia. Necesitamos renovarnos, necesitamos sacerdotes santos, necesitamos obispos que verdaderamente también estén cada vez más metidos dentro de todo lo que significa el caminar del pueblo, de la gente, las necesidades de nuestro pueblo. Fortalezcan, por lo tanto, los brazos débiles. La ñandeo, ñande cangueno, ñandeo, ilanda ñañeeno, ñandeo, ilanda yaeno, baebea lleva. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Y porque también nosotros no somos testimonios de vida, testimonios de una entrega y de una generosidad para con el pueblo y para aquello que Dios nos pide. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios, porque Él está llegando. Queridos hermanos, fuerza, fuerza, en este día ya de la segunda semana del tiempo de Adviento. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.